iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. La sociedad de hoy es la misma que engendró a Pablo Escobar. Esta noche nuestros invitados son Claudia López, investigadora y analista política; Fernando Cepeda, politólogo, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Virgilio Barco; Ramón Jimeno, abogado y periodista; Eduardo Díaz, fue ministro de Salud durante el gobierno de Virgilio Barco. Actualmente es director de la Fundación Alpina. Muy buenas noches y bienvenidos aquí Semana en Vivo. Hoy hace 20 años Pablo Escobar fue dado de baja en un tejado en Medellín. Y desde entonces su leyenda ha seguido recorriendo la historia del país, pero hoy yo quiero hacer el programa, o la idea del programa, más allá de volver otra vez a recrear esa figura, ese patrón del mal que ya se convirtió casi en un ícono, cosa que tampoco es lo que queremos. Yo sí quisiera invitarlos a todos los que estamos aquí a hacer una reflexión distinta, a reflexionar sobre esa sociedad que produjo el primero Pablo Escobar, ¿no es verdad?, de la cual él fue un engendro, ¿sí? Y saber y preguntarles a ustedes ¿cómo ha sido esa evolución de esa sociedad? ¿Sí? ¿Qué factores han incidido en mejorías o en involuciones? Porque de pronto muchas veces estamos involucionando. Pero quiero darle primero a Eduardo Díaz la palabra, porque Eduardo Díaz era ministro en el gobierno de Barco, ¿verdad? Ministro de Salud. Correcto. Cuando había Ministerio de Salud. Sí, digo yo. Sí, ¿no? ¿Hoy es mejor el de hoy? Sí, no, hoy no presta ningún servicio. Sí. Ministerio, y aquí también está el ministro del Interior del gobierno Barco, aquí el doctor Fernando Cepeda. A los dos les tocó el tema de la extradición y yo lo recuerdo mucho porque eso también ha cambiado mucho. ¿Cómo fue ese episodio, Eduardo? Bueno, no, el país... Esos episodios. El país venía en un remolino de violencia horrible. Asesinatos selectivos, bombas, y el gobierno, el presidente, enfrentando con las herramientas que tenía a su alcance esta situación que se agudiza con el asesinato, dentro de muchos que hubo, del general Franklin Quintero, yo recuerdo. De la policía. Sí. Ese día el presidente citó a Consejo de Ministros, pero la situación era realmente insoportable. Eso era un día aquí, otro día allá, asesinatos, atentados, y todos sabíamos que era el narcotráfico, Pablo Escobar, los extraditables, las amenazas iban, venían, y se reunió el Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros se tomó la decisión de aprobar la extradición que se había caído, como tantas veces, por vía administrativa. Eso ocurrió hacia las 2 de la tarde, cuando tomó la decisión. Hubo una discusión interna, y nos volvimos a reunir después de un receso. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, y entra el general Maza con la noticia que acaban de hacer un atentado contra Luis Carlos Galán. La decisión ya estaba tomada. O sea, el asesinato la extradición no fue producto del asesinato de Galán, fue previo al asesinato, aunque quedó en la historia como que fue la reacción, porque el discurso del presidente Barco fue posterior al asesinato. Yo recuerdo que yo salí personalmente, yo soy economista y le tengo pavor a las morgues y a este tipo de cosas. Yo recuerdo que entre muchas cosas que me tocó, y ese día me tocó salir por orden del presidente al hospital de Kennedy. A ver, a Luis Carlos Galán. Para ver qué estaba pasando. Cuando yo llegué y entré a la sala, ya pues pude ver el cadáver, ya había muerto.
realmente yo tengo entendido que él llegó, se desangró en el camino, él llegó muerto allá. Recuerdo que llamé a Palacio y me contestó don Germán Montoya. Que también lo quería invitar a este programa, pero... Lástima. Y me preguntó, ¿qué? El doctor Galán está muerto. Y me recuerdo que me dijo, ¿usted lo vio? Y así como no. Véngase inmediatamente. Recuerdo que casi no puedo salir del hospital porque había un levantamiento ciudadano. El vehículo en que yo iba no lo pude utilizar con los escoltas que andaban, me vine en otro vehículo. Y bueno, ese fue el inicio de un escalamiento superior de la violencia, el DAS, el avión de Avianca, creo que en 3 o 4 meses más de 100 bombas. La bomba del Espectador. La bomba del Espectador, asesinatos de toda índole, candidatos. Cano, Guillermo Cano había sido antes. Fue una cosa horrible, y realmente tenebrosa, esa es la palabra. Usted le tocó mucho muerto, yo sé. Tocó mucho muerto. Ir a saberlo, sí. Muchos, en la morgue más de uno, en los atentados, el avión. Pero ese episodio porque es que tiene que ver con la manera como se hacía política para pasarle aquí a la voz, la oportunidad para hablar aquí del doctor Fernando Cepeda, pero ¿qué pasó en ese momento en el tema de la extradición? Porque bueno, la extradición la firmaba antes el ministro de Justicia, que para el momento era Mónica de Greiff, lo cual era poco más o menos una condena a muerte. Por eso lo firmaron 6. Entonces, en medio del Consejo de Ministros se hace una discusión, dice que lo firme el Consejo de Ministros. Todos damos el visto bueno, el presidente dice que lo firmen los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, que era un organismo colegiado que se había creado muchos años atrás. Está el ministro de gobierno por la época. ¿Que servía para qué? Para 3 cosas. Yo me imagino que era un organismo que tenía que ver creado en la época, imagino yo, de la marihuana, ¿sí? No de la época de Pablo Escobar. Era para luchar contra los porros, no contra los extraditables. Entonces estaba el ministro del gobierno, por la época estaba Orlando Vázquez Velázquez, que duró 2 días. ¿Por qué? Porque se firmó el decreto y tocó salir a defenderlo en medio de una gran oposición al Congreso de la República, y este hombre, como dice, peló el cobre. Se echó para atrás. Pues ahí como una cosa ahí toda, disculpe la expresión, una defensa muy débil. El presidente Arco al día siguiente. De Cali, ¿no? Le quedaba jodido. Claro. Correcto. Lo financiaba el cartel de Cali. Eso es cierto. Financiaba el cartel de Cali el señor ministro, entonces repatriación. Ser el gran abanderado de la extradición. Patinó ahí y entró el doctor Carlos Lemos, que estaba en comunicaciones, que era también miembro del Consejo Nacional de Estupefacientes. Estaba Gabriel Rosas, ministro de Agricultura. Estaba María Teresa Forero de Sade, ministra de Trabajo. Estaba, no, el doctor Cepeda ya no estaba en el ministerio, estaba, espérese y verá, bueno, la ministra de Justicia, que por lo que era Mónica de Greiff, que nunca pudo ejercer porque el día siguiente le tocó salir del país a propósito de una pintada, para que más o menos se hagan la idea, una pintada que hicieron cerca de su casa con el nombre de su hijo, lo cual era una amenaza clara a su hijo. Directa, claro. Y ya tuvo que salir del país y entró un gran hombre, Roberto Salazar, que fue el de la famosa frase: no me tiembla. En un debate en el Congreso, después de la patinada, Orlando Velázquez, estábamos todavía, le dice un congresista de estos cómplices, de estos bandidos, le dice: pero señor ministro, ¿usted por qué le tiembla la voz? Y Roberto Salazar le dice: a mí me podrá temblar la voz, pero no me tiembla la conciencia. Yo recuerdo ese día. La ética. La ética ni la conciencia. Un hombre muy valeroso. Él murió después en el Ecuador, si no estoy mal. Muy valeroso. Estaba Kiko Becerra, que cuando había que firmar siempre se desaparecía, entonces, pero yo fui encargado. Otro del cartel de Cali. Es que... Pues no siempre, pero pues se desaparecía mucho. Entonces yo fui encargado de educación por esa razón. Ajá. Porque había, y bueno, y en fin, y yo. ¿Quién más me falta? Éramos 6. Después estuvo Horacio Serpa, Carlos Lemos, en fin. ¿Y usted firmó esa extradición? Esa y todas. Y todas, ¿no? Y eso era una condena a muerte. Pero éramos 6, sí. Pero eso fue muy miedoso.
Profesor Cepeda, usted fue ministro del Interior del gobierno, no del Interior en ese entonces, era De ministro gobierno. del De gobierno, gobierno. perdón. ¿Usted cómo recuerda ese momento, ese desafío frente... ¿Estaba preparado, no, primero el Estado para semejante desafío? Mire, para mí Pablo Escobar representa la mayor amenaza que jamás hemos tenido a la gobernabilidad democrática en Colombia. Yo no sé de otra persona, quizás en el mundo tampoco, que haya penetrado todas las instituciones. Podemos hacer la lista y sería mejor hacer la lista de cuáles no penetró. Correcto. Corrompió prácticamente... ¿Más que el cartel de Cali? Sí, claro, por supuesto. Corrompió todas las instituciones, debilitó al máximo la confianza en el Estado, en sus instituciones, la credibilidad. Es decir, digamos que hubo que recomponer el Estado y que finalmente hubo que acudir al proceso constituyente para armar unas nuevas instituciones, porque usted no podía confiar en el Congreso. No, nada. Si la constituyente es el mayor acto de desconfianza en el Congreso, Correcto. que luego culminó por unas decisiones muy complicadas que hubo que tomar, en que el Congreso retomó Lo mismo, o sea, el poder, sí. y claro, eso enredó mucho la aplicación y el desarrollo Claro, de la Constitución del 91. Exacto, fue como que volver a lo mismo, ¿no? Porque Casi. incluso llegaron los mismos. Los mismos. O sea, fue impresionante. Fue o sea, impresionante. ese envión que se hizo tan fuerte, Claro, ¿no es verdad? La claro. Constitución del 91 Así es. terminó anegado a los Así es. 3 años de las elecciones. Se enredó mucho. Entonces, digamos eso en primer lugar y podríamos elaborar cómo fue eso y qué consecuencias hay ¿Y por hoy. qué pasó eso? Bueno, ¿por qué pasó eso? Sí es la gran ¿Por qué se pregunta. nos frenó? Eso fue Sí. un frenazo que se le No, dio al pero país. tremendo. Tremendo. ¿Por qué pasó eso? Yo diría que el tema de la marihuana ablandó, relajó los resortes de control del país. Si frente a la marihuana lo que hubo fue como una actitud cuasi chistosa, cuasi de complacencia, cuasi de burla, ¿no? De que sí, la marihuana, que una familia Dávila decían, ¿no? En Santa Marta, Los guajiros en que los Barranquilla. guajiros, que la Santa Marta Golden Brown, que no sé qué, era como un juego. Sí. Bueno, y solamente ya cuando Estados Unidos se puso muy duro, y digamos, de alguna manera obligó al gobierno de Turbay a declarar la guerra aérea a las aeronaves de los narcos, y se autorizó que usted podía derribar los aviones, eso fue descomunal. Bueno, y digamos que ahí el presidente Turbay se jugó. Pero claro, comienzan a ocurrir hechos muy graves. Tratemos de recordar algunos. Es un hecho muy grave el asesinato de José Raquel Mercado. Es un hecho muy grave que también que entiendo que se conmemora hoy. José Raquel Mercado, aclaremos quién fue. Era el presidente de la ¿Y Confederación lo de asesinó Trabajadores. quién? El M-19. El M-19, después de secuestrarlo y juzgarlo y condenarlo. Bueno, luego sí, se van a escapar muchos hechos. Usted tiene Palacio. el secuestro de los embajadores en la Embajada de República Dominicana. Eso fue muy grave, porque es que es una amenaza, fue un desafío al Estado muy fuerte. Bueno, luego de eso usted tiene El Palacio. el asesinato, es decir, comienzan los magnicidios. ¿Cuál es el primer magnicidio? Puedo equivocarme. El primer magnicidio es el de Rafael Pardo Huelgas, Sí, sí, ese es el primero. Sí. que es, Que es- al comienzo del gobierno de Turbay. Sí. ¿De López? ¿Turbay o De López? Turbay, que de fue el Turbay, ministro de no, López. de Turbay. Él Y fue lo ministro de López, acusaron correcto. injustamente de que él había sido responsable Del paro. de que se disparara en el paro del 14 de septiembre. Sí. Eso no era cierto. Eso sí. Eso fue un montaje muy complicado y muy enredado. Entonces ¿Y lo quién lo asesinan mató? en su casa. ¿Y quién? El PRT. El PRT. Fue el PRT que nadie habla del PRT. Nadie habla, Bueno, exacto. entonces, Sí. pues digamos, es la primera vez que un exministro es asesinado. De ahí pasamos al asesinato, a otro magnicidio, no menos grave, o mucho más grave,
que es el del ministro de Justicia en ejercicio, Rodrigo Lara que es Rodrigo Lara. 1983. Imagínese usted, es el gobierno de Belisario. Pero con el anuncio de Belisario de que él no extradita. Y entonces en el entierro de Rodrigo Lara dice, bueno, ahora sí extradito. Bueno, entonces viene la primera extradición, que es la del gerente o dueño del Hotel Nutivar en Medellín, Botero. Señor Hernán Botero. Hernán Botero, así es. Usted escribió sobre esas cosas, Sí, usted publicó un señor. libro. Bueno, entonces, después de lo de Hernán Botero y lo de Belisario Tancur, viene el desastre más grande, que es la colusión entre la mafia y el M-19, que es el Palacio de Justicia, el Holocausto. Y así podemos seguir, y esto es aterrador. Claro, ahí deriva usted ya en todos los horrores de Pablo Escobar, y Sin embargo, en que ya no se ahorran esfuerzos para destruir el Estado. Pero después de esta pausa, ¿dónde es mi cámara? Después de esta pausa, volvemos, seguimos aquí en Semana en Vivo y después de este contexto vamos a entrar ya en materia a ver qué nos pasó, si es que realmente nos pasó algo en estos 20 años. Volvemos aquí, no se vayan en Semana en Vivo.